Genial. Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra nueva sesión de Digital Futures en español. El día de hoy nos convoca a una sesión muy especial llamada El futuro del Open BIM y la inteligencia artificial. Y para guiar este cambio de paradigma hacia la libertad del código, nos acompaña un invitado que está cambiando las reglas del BIM que conocemos hoy, Antonio González Díaz. Antonio, con la firme convicción de que la era del software basado en licencias tradicionales está llegando a su fin y viendo cómo la inteligencia artificial acelera exponencialmente este proceso, hoy nos viene a mostrar un adelanto de lo que viene en el futuro para la industria. Para quienes se suman por primera vez, queremos recordarles que Digital Futures es una plataforma global e internacional dedicada a democratizar el conocimiento arquitectónico y tecnológico. Todo el esfuerzo de nuestro equipo es totalmente voluntario y ofrecemos estas sesiones de manera gratuita y abierta. Eh, Le invitamos a suscribirse y explorar nuestros tutoriales y todo el repositorio en YouTube, simplemente buscando Digital Future Sessions, tags en español o Digital Futures Tutorials, y van a poder encontrar cientos de horas de conferencias, debates, talleres, todo nuestro saber acumulado para expandir su aprendizaje. El equipo de este año sigue creciendo con el único objetivo de conectar las personas, compartir saberes locales y globales y seguir ampliando nuestra red colaborativa. En esta sesión nos pareció interesante la idea de compartir como organización nuestros pensamientos y conceptos que nos llevaron a organizar la sesión y conversar con Antonio. Entonces, empezamos con pregunta, eh, si los límites de mi realidad son los límites de mi diseño. Nuestra realidad es limitada, tiene fuerzas invisibles que nos gobiernan. Como arquitectos y diseñadores, nuestras soluciones deben estar atadas a esta realidad para que se puedan plasmar. Y nosotros nos cuestionamos esto también a la hora de crear y generar herramientas, de cómo esto va acompañando la realidad. En esta imagen podemos ver un diagrama de campos electromagnéticos de Maxwell. Me pareció interesante por cómo se muestra la compresión y la descompresión, simbolizando también las limitantes y la libertad, que simbolizan cómo en estas, donde las fuerzas se extensan, hay oportunidades tales como las herramientas que muestran cierta flexibilidad. ¿Qué nivel de libertad o qué tan limitantes son las herramientas que utilizamos como diseñadores? La evolución de las herramientas vinieron consigo el nivel de libertad, como también se fue flexibilizando, además de tener como un preset de hacer clics simplemente en comandos. Pudimos generar ciertas capacidades de programar una serie de comandos en varios formatos. En su inicio con AutoCAD sería Lisp, en Rhinoceros lo que todos conocemos Grasshopper, Dynamo, etcétera, etcétera, así como la introducción con la inteligencia artificial, programar nuestros propios software, empaquetar nuestras herramientas para que
resuelvan problemas determinados. Y en la imagen se muestran varios niveles que nos pareció interesante el concepto de arnés y de cómo en cada evolución de las herramientas se fueron rompiendo esos arnés y fueron amoldando acorde a los determinados problemas y también para modelar acorde a la creatividad y no acorde a la herramienta. Y ahora le doy el micrófono a Mansur para que nos profundice en ciertos temas. Gracias, Florencia. Pues yo vengo a hacer una cápsula a modo de entrada de diario, estado del arte, queriendo desempacar estas 3 palabras que noto en tendencia. Si alguien quiere adquirir esta presentación, puede escanear ese QR y poderla adquirir y seguir quizás los links que hay más adelante. Empecemos con arnés. Definición simple: lo que te sujeta y también te sostiene. Funciona hasta que te empieza a limitar. Hoy la palabra está viral en el mundo del vibe coding y la IA, casi siempre para describir al IDE, Integrated Development Environment. Estos son Cursor, VS Code, Cloud Code, Codex, Antigravity. El software con el que puedes chatear con IA y desarrollar proyectos de todo tipo. Si nos aferramos al concepto detrás de la palabra y viéramos todo a través de arneses, podríamos deducir que una aplicación 3D es un arnés. Capturar y almacenar energía también lo es. Incluso el mismo cuerpo se puede ver como un arnés. Aquí coloco un video de unos data centers que quieren poner en órbita como solución a la captura de energía y el enfriamiento. Ya veremos hasta qué punto estamos nosotros también implícitos y somos cómplices en todo esto. Por ahora, guardemos la imagen. Arnés igual captura, dirigir, sostener hasta que apriete. Segunda palabra, agnóstico. En el contexto del software se dice que un protocolo o una plataforma es agnóstica cuando puede interoperar con múltiples tecnologías, sistemas o proveedores, sin estar atado a uno en particular. Veníamos del arnés del IDE. El IDE es agnóstico en el sentido que habla en lenguaje natural y desde ahí toca muchos dominios: frameworks, lenguajes, herramientas, repositorios, la web, hasta el mismo software 3D o varios a la vez. Yo diría que los formatos como el OBJ, FBX, ABC, etcétera, son los que hacen que los softwares 3D sean agnósticos. También está el efecto compuesto de IA y recursos repositorios abiertos. Qué pena, me repito. El efecto compuesto de IA más recursos repositorios abiertos más el IDE pareciera un arnés bastante agnóstico que nos aumenta la capacidad. Tercera palabra, la dejo en inglés porque ella vive así: 3D Gaussian Splats. Formato agnóstico usado en visión por computadora le da a la IA una forma parcial de habitar el espacio. Yo veo 2 vectores que convergen. De cierto modo, el 3D Graphic Statics, el 3D Gaussian Splats le da a la IA una forma de encarnación en robots e IA espacial. Y opuestamente están los humanos fascinados porque el splat es un formato digital hiperreal.
Llevamos el dominio físico al digital. Este es un splat que capturé yo con un iPhone SE del 2020. Es decir, que se me hace que es una tecnología bastante accesible, pensaría yo. Si con un teléfono de hace 6 años puedo tomar esta captura, que me parece está buena, que tiene buen detalle. Hablemos de Konstantinos Doxiadis, arquitecto y urbanista griego. Fundó la Kistics, la ciencia de los asentamientos humanos. Casa, barrio, ciudad, metrópolis, megalópolis, y en su horizonte la ecumenópolis, la ciudad planetaria. En los 60 creía que la unificación del planeta sería infraestructura física, carreteras, cables, urbanismo continuo. ¿Tenían razón en la unificación? Yo propongo que se manifestó en lo que hoy es el Internet. Quizás el arnés más agnóstico que tenemos como humanidad, accesible, distribuido, compartido. Doxiadis sin Internet, nosotros con Internet, mismo patrón, distinto arnés. Y siguiendo aquí la línea y escala de Doxiadis, la interplanetaria, vayamos a Kardashev. Si han escuchado los términos de civilización tipo 1, 2 y 3, eso es de Kardashev. Es un barómetro de cómo medir las civilizaciones dependiendo de cuánta energía logran capturar. Tipo 1, la de un planeta; tipo 2, la de una estrella; tipo 3, la de una galaxia. El término que usó Kardashev fue harnessing energy, que traduce a capturar energía. Estamos viendo la manifestación de esto hoy en día, cuando ya están produciendo estos data centers con paneles solares que van a desplazar al espacio. Optimizar los requerimientos del cómputo y de la IA nos está llevando a subir en la escala de Kardashev. Y miren la infraestructura de colocar esos artefactos en el espacio, que en sí vendría siendo el arnés que hace que esos data centers sean viables. Vemos que el concepto de arnés depende del dominio. Para Kardashev es energía, el gran arnés que nos define como civilización. Para Doxiadis son los trazos y escalas que han dejado los asentamientos, la casa, la ciudad, hasta llegar a la megápolis y a la ecumenópolis. Pero se propone que esa tal ecumenópolis se manifestó en otro dominio hiperpuesto al mundo físico, en el Internet. Y decimos que la palabra está de moda y se usa para describir el IDE. Hay otro eje, el de Patrick Schumacher, la autopoiesis y el parametricismo. No es otro nombre para arnés, es el mecanismo de madurar uno, acumular, sistematizar, maximizar. ¿Qué podemos deducir? Que posiblemente la herramienta que te libera, el ID, la IA, no solo puede volverse la próxima jaula de software, su evolución también depende de su arnés energético, que nos está empujando a ser civilización tipo 1. Y en eso somos todos cómplices y partícipes. Trayendo las cosas a casa, con respecto a lo que decíamos es agnóstico del diseño computacional, los formatos, hay como una línea de tiempo de la que no se habla, y es cuando OBJ, FBX, 3D, M
dejó de ser suficiente. ¿Por qué surgen nuevos formatos o protocolos? ¿De qué depende? ¿Será nuestra gravitación a llevar las cosas al Internet, hacerlo más portable, que tenga mejor distribución? Y también es ahí donde la dupla de IA e IDE hacen las cosas mucho más accesibles. Aquí les comparto unas herramientas y repositorios abiertos, otras herramientas cerradas y unos ejercicios propios. Si vamos a hablar del 3D en Internet, pues yo creo que hay que empezar por hablar de 3.js, que es, digamos, de las primeras o la librería eh, más usada para llevar el Internet, perdón, llevar el 3D al Internet. Aquí hay uno que está bueno, pero este mouse está muy veloz. Boom. Creo que este es el resultado de unas actualizaciones recientes de 3.js. Seguimos. Está este otro que es un configurador arquitectónico, digamos. Es un repositorio abierto, lo puedes clonar, lo puedes hackear, lo puedes customizar y, ¿por qué no? Lo puedes envolver, lo puedes envolver y distribuir como un negocio, si, si ese es el caso. Creo que hay muchas personas haciendo este tipo de cosas. Y este se me hace un muy buen repositorio y el creador es un programador que se hace llamar Wawa Sensei y tiene muy buen contenido en YouTube para empezar a explorar y a manipular y a desarrollar web 3D. Está este otro que es otro modelador, pero este es a base de nerds. Se me está yendo el nombre de software de Autodesk que este software emula. Esto también es un repositorio abierto, se puede clonar y sí, eh, se pueden hacer muchas cosas con él, customizarlo, hackearlo, acoplarlo a otros repositorios, combinarlos. También están los repositorios de Mike Pryor, el creador de Pufferfish en Grasshopper. Y él tiene varios repositorios en su GitHub donde comparte este tipo de artefactos, ejercicios. Son como lógicas de modelado 3D y las plasma en un repositorio, en un ejercicio, en un artefacto de estos con los que se puede interactuar. Y voy a hacer, formarlo y tal. Y sí, todo esto en el navegador de Internet.
Se me hace muy, muy chévere. Y también está Speckle, que es, no lo he usado mucho, la verdad, pero sí lo he visto dando las rondas. Veo que muchas prácticas lo usan. Y por lo que entiendo es una librería de componentes que hacen que los software tengan más interoperabilidad y que también tengan interoperabilidad con el Internet. También están estos, se pueden decir quizás arneses también, Xfigura y Formas AI, que a mi modo de verlo lo que hacen es que hacen como que una curaduría del exceso de nuevas herramientas, repositorios, opciones, eh, variedad que hay, y hacen una curaduría y sintetizan, los empaquetan dentro de una aplicación que hace que la adoptación, que el uso sea mucho más sencillo y mucho más fácil de adoptar, que armar uno su propio arnés, sí, que combinar un montón de herramientas, repositorios. eh, digamos que estos son arneses, se podrían decir cerrados, no abiertos como estos, pero que sí acortan el lapso de tiempo requerido para uno empezar a utilizar todas estas herramientas. Si las quiere uno, pues todas combinadas en un solo lugar. Así que también hay que reconocer eso y que también hay cabida para ese tipo de cosas. Y por ende vemos que ambas herramientas han tenido muy buena adaptación en la industria del diseño y de la arquitectura. Y aquí, por último, unos ejercicios que yo he hecho. Este es un configurador de naves espaciales. Este lo hice con Cursor, el IDE Cursor como central de comando, y Cursor estaba conectado con Blender y al mismo tiempo también generando código y eh, con 3.js. Entonces, sí, creo que es un buen ejemplo de lo agnóstico que es el IDE, que él puede comunicarse con un software 3D. Yo le hablo en lenguaje natural y me lo puede desplazar al Internet. Todo sin yo escribir una línea de código, solo eh, dándole unas buenas guianzas, ¿no? Este otro lo hice a modo de protesta. Es un retrato, un avatar, un Gaussian Splat. Y este tercero es un emprendimiento que estoy empezando, que está actualmente en beta y trata somos procesamos capturas de video y las convertimos en 3D Gaussian Splats. Eh, lo pongo a modo de ejemplo que esto del arnés del ID acoplado con el IA sí le da a uno mucho más capacidades. Yo no sé si yo hubiera podido eh, hacer esto hasta este punto solo, básicamente, si no fuera por la ayuda del IA y del IDE.
Y, y bueno, ya hablé lo suficiente, cierro bitácora, le abro el espacio a Antonio, que habla desde las trincheras del OpenBIM, en el navegador, con comunidad, empresas y mucho trabajo de campo. Sin más preámbulo, el espacio es de Antonio. Gracias. Bueno, pues nada, como decía, a ver si esto lo puedo quitar. ¿Me seguís escuchando y viendo todo, no? Espero que sí. Sí, Vale, perfecto. Pues nada, como decía al principio de la charla, mi idea hoy es presentaros un poco qué es lo que se viene en el sector, ¿no? Porque están ocurriendo varias cosas y probablemente desde el punto de vista de un usuario final es un poco difícil, como que se oyen cosas en LinkedIn y tal, pero es un poco difícil tener una visión global de cómo va a cambiar y qué viene a continuación, ¿no? Y si podemos hacer algo que nos pueda beneficiar profesionalmente al respecto. Entonces, bueno, yo tengo una visión muy parcial, obviamente, pero espero daros una visión global de qué está pasando y qué va a pasar. No se puede predecir el futuro, ¿no? Pero qué es lo que parece que va a pasar a continuación. Y bueno, sí, yo vengo de Adobe Company, que es la empresa que yo creé, que os contaré un poco qué hacemos y tal, por si no os suena. Entonces, no voy a. Yo soy arquitecto también, así que tiendo a hablar muchísimo, voy a intentar ser breve, pero básicamente mi idea para hoy es contaros quién soy yo, por qué estoy aquí, eh, qué es lo que hacemos en Data Open Company y cómo funciona, ¿no? O cómo podéis sacarle provecho. Y esto es importante porque Data Open Company en realidad está muy relacionada con lo que está pasando y con lo que va a pasar. Entonces, bueno, primero hablando de mí, yo como decía, soy arquitecto aquí de Sevilla, la capital de Andalucía, la región sur de España. Y bueno, yo tengo una historia particular porque yo acabé la carrera de arquitectura y me llamaron de CIPE, que es una empresa que igual os suena, pero que se dedica a hacer software para cálculo estructural, mediciones, presupuesto, análisis, simulaciones. Y me llamaron sencillamente porque, bueno, vieron mi perfil, les encajó y sabéis que para hacer software de construcción hacen falta dos cosas. Hace falta un programador que programe el software, pero también hace falta un arquitecto o un ingeniero estructural o un ingeniero de edificios que le cuente al programador cómo funciona el edificio y qué es lo que tiene que hacer el software, porque un ingeniero de software no tiene ni idea de cómo se calcula un puente o cómo se hace un análisis energético, ¿no? Entonces, a mí me llamaron un poco lo que en inglés se llama Product Manager, que en español no sé si de traducción, pero es como la persona encargada de decirle al programador lo que tiene que hacer. Y bueno, yo llegué a CIPE como arquitecto. Además, no, o sea, yo llegué como un arquitecto totalmente apasionado del diseño. No penséis que yo era un friki ni mucho menos, ¿no? Yo también encantaba asignatura de proyectos y yo estaba convencidísimo de que iba a acabar creando mi estudio vestido de negro de arriba abajo y apareciendo en portadas de revistas. Pero ocurrió que, bueno, llegué a CIPE y muy rápidamente, yo es que desayunaba todos los días con los ingenieros de software, ¿no? Y me di cuenta muy rápidamente que el trabajo de esa gente estaba mejor que el mío. Me parecía más emocionante porque yo cuando hice arquitectura la hice pensando que me iba a encontrar una intersección entre lo creativo y lo técnico, porque me gustan las dos cosas. Pero la realidad era muy distinta, porque cuando tú haces arquitectura, al menos aquí en España, pues acabas, si tienes suerte, trabajando en un estudio, dibujando cuartos de baño en Revit 40 horas a la semana, ¿no? Y a mí eso no me parecía ni creativo ni técnico. Entonces, bueno, lo que hacían en CIPE sí que me alucinó bastante, porque era casi como crear videojuegos, ¿no? Pero videojuegos que se utilizaban para construir edificios. Entonces, aprendí a programar por mi cuenta y bueno, luego me fui de CIPE y empecé a trabajar para otras empresas como empresas del sector como programador y al final acabé creando pues nada, de arquitecto a programador, ¿no? Curiosamente nunca abandoné el sector, me quedé aquí, así que me he quedado como una especie de perfil híbrido que domina las dos cosas. Y, y acabé creando Data Open Company, ¿no? Que bueno, en Data Open Company lo que hacemos básicamente es intentar abrir el mercado de software de construcción. Y yo sé que suena como algo muy genérico, pero para nosotros significa una cosa muy concreta. Vosotros sabéis,
probablemente, si no os lo cuento yo ahora, que cualquier software no es nada más que líneas de código, ¿no? O sea, es texto, literalmente texto que podrías escribir en un papel. Son instrucciones para el ordenador. Entonces, claro, 3JS, que se ha mencionado antes, es el motor gráfico open source más popular que hay ahora mismo a nivel mundial. Básicamente es como código que ha escrito alguien para hacer software 3D muy fácil en navegador sin tener tú que escribir 50.000 líneas de código, ¿no? Y lo han hecho como conjuntamente 1.800 personas a lo largo de 11 años. Esto ya está un poco desactualizado, yo creo que ya es como más bien 13 años, pero bueno. Entonces, nada, es un software maravilloso. Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo probéis y hay un montón de páginas web con modelos 3D súper interesantes. Claro, esta premisa de que al final todo software, incluso el software que estamos utilizando ahora para grabar esta charla es texto, es interesante porque permite cuantificar eh, cuánto trabajo haría falta para hacer un software, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que está muy de moda decir, bueno, Revit es una mierda, a ver cuándo llega el nuevo Revit, ¿no? El Revit Killer, que dicen en inglés. Y, y esto que muchas veces lo dice gente que no tiene ni idea de programación, en realidad es una pregunta que se puede plantear y cuantificar, ¿no? De realmente cuánto esfuerzo haría falta si quisiéramos hacer un nuevo Revit y sacarlo al mercado a competir contra Autodesk, ¿no? Y esta pregunta tiene una respuesta muy concreta, porque para hacer un software BIM en realidad hacen falta unas piezas muy específicas. Em, Hace falta un motor gráfico, porque probablemente ese nuevo Revit necesitará poder ver la geometría tridimensional, ¿no? Y navegar por ella a 60 fotogramas por segundo, incluso cuando tengamos 1 millón de objetos cargados en la escena, incluso en un dispositivo que no sea tan potente, o quizás incluso en un móvil, ¿no? Y para eso hace falta un motor gráfico como 3JS. Pero es que también haría falta un motor geométrico, porque casi seguro no vamos a querer crear la geometría a mano, sino que vamos a querer clicar en 2 puntos y que se cree un muro que vaya del punto A al punto B. Geométricamente ya resuelve todo, como ocurre en Revit, en Archicad y en todos los softwares de modelado, ¿no? O querremos clicar en el muro y que automáticamente se cree un objeto de ventana y se crea un agujero justo donde está la ventana y perfora el muro. Y todo eso, para hacer todo eso hace falta matemáticas, ¿no? Es álgebra lineal sencilla, no muy complicada, pero que el 99% de la gente desconoce, ¿no? Y hace falta geometría computacional, porque, claro, querremos hacer ese agujero y querremos que se haga rápido, no que esté un rato ordenador pensando hasta crear la ventana, ¿no? Y eso sí que es un poco más complicado. Entonces, hace falta, esto a lo mejor son otras, no sé, 100.000 o 200.000 líneas de código. Luego haría falta un sistema de elementos de interfaz de usuario, porque, claro, el software BIM no es solamente un visor 3D, tiene también tablas y árboles y botones y sliders, ¿no? Como para arrastrar cosas y todo un sistema de menús muy concreto de nuestro sector y cada uno de esos menús pues requiere un tiempo sentarse y programarlo de cero, ¿no? Y al final harían falta como un montón de piececitas, cada una de estas piececitas pueden ser, no sé, 100.000 líneas de código y bueno, hay alguien en alguna oficina de Autodesk que tiene todas estas piezas de código y le da un botón y sale Revit 2027 en .exe. Claro, esto, que es como un ejercicio muy tonto de pensar, de preguntarse como de forma un poco naif qué haría falta para crear un software, aplica a cualquier software, a cualquiera de los softwares que hay en el sector y por los que pagamos licencia y utilizamos en el día a día, están hechos a base de piezas y cada una de estas piezas no es nada más que código. Y una cosa que me di cuenta trabajando en CIPE era que todas las empresas de software del sector de la construcción han creado o adquirido su software de forma privada, ¿no? Y esto puede sonar como una obviedad, pero en realidad no lo es, porque sería algo así como decir que cada empresa de coches ha inventado el coche de cero, desde inventar la rueda hasta inventar el último tornillo del motor. Y esto es un disparate, porque claro, cuando llega un nuevo jugador a competir, y esto lo podéis ver con las startups que hay a día de hoy en el mercado, ¿no? En, por ejemplo, podéis ver Snaptruth, ¿no? Que es una empresa que está ahora haciendo un modelador a ver si pueden competir con Revit. Muy chulo el producto, por cierto. Han levantado, creo que eran 40 millones de dólares, ¿no? Que es un montón de dinero. Y tú ves que pasan los años y que están avanzando, pero todavía no consiguen penetrar y no consiguen entrar por diversos motivos. Pero uno de los motivos es que tienen que escribir mucho código.
antes de poder tener un producto que esté en igualdad de condiciones de red para poder competir. Luego hay otras cuestiones como el go-to-market y el tema de ventas y, bueno, el locking, ¿no? Pero solamente esa primera barrera ya es un horror, porque significa que como no tengas a un grupo de inversores dispuestos a darte 15, 20 o 40 millones de dólares, no vas a poder ni siquiera entrar en el juego. Ya no hablemos de ganar o de conseguir una empresa que sea rentable, pero bueno. Entonces, claro, esto lo que consigue es que tengamos un mercado con pocos jugadores muy grandes que llevan décadas acumulando casi todo el know-how y toda la tecnología, ¿no? A base de acumular. Lo cual es legítimo, por cierto. Yo no, o sea, el objetivo de cualquier empresa es hacer el máximo dinero posible y creo que todo eso ahora está en 6 billones anglosajones de facturación, lo cual no está nada mal, ¿no? Entonces, bueno, viendo esta situación, que para nosotros es problemática porque vemos que es una situación donde es difícil entrar a competir y es difícil innovar y es difícil proponer nuevas ideas. Y simultáneamente tenemos a una base de usuarios muy grande que está descontento con la situación actual. La pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿No? ¿Podemos hacer algo para cambiar esta situación, este oligopolio? Y quizás por mi influencia de arquitectura, cuando estoy delante de un problema complejo donde no sé qué hacer, lo que hago es buscar a alguien que haya resuelto un problema parecido y copiarlo como una rata. Entonces, yo lo que me fui fue a la industria de los videojuegos, que es una industria que a mí me gusta mucho, primero porque yo soy un usuario muy ávido, pero también porque creo que a nivel de software es una de las industrias que ha conseguido, tienen también sus problemas, pero han conseguido llegar realmente lejos, ¿no? Y están como son la punta de lanza en muchas cosas. Y bueno, y aquí traigo un ejemplo de un juego que yo juego, me gusta mucho, es Hollow Knight. Y como decía, bueno, pues esto, cual también estamos hablando de líneas de código, ¿no? Y podremos preguntarnos cuántas líneas de código ha hecho falta para hacer Hollow Knight, y ahora vamos a entrar ahí. Pero fijaos que este software que tenemos aquí delante es maravilloso, ¿no? Tiene unos gráficos muy chulos, sistemas de partículas, colisiones en tiempo real, un sistema, bueno, y luego pues un diseño muy genial, una historia muy bonita. Bueno, la verdad es que es una pieza de software muy bien hecha, muy bien hecha. Y claro, como es software, lo podemos cuantificar, ¿no? Igual que hemos cuantificado otro. Y yo no sé cuántas líneas de código tiene Hollow Knight porque no es open source, pero sí que sé que Hollow Knight fue hecho por 3 personas en tan solo 4 años. 4 años es tiempo, pero para hacer esto pues es muy poco, ¿no? Y solo 3 personas. Y esto es lo que facturó el juego. Esto también puede que esté un poquillo desactualizado, pero más o menos son unos 20 millones de dólares netos, o sea, ya quitándole impuestos y todo, por persona. 20 millones por persona. Claro, cuando uno ve que en el sector de los videojuegos hay 3 locos que son capaces de hacer esto y facturar esto y de alguna forma avergonzar a estudios AAA que tienen presupuestos millonarios y demás, uno se pregunta, ¿por qué nosotros no tenemos esto, no? ¿Por qué nosotros no tenemos a 3 locos que de pronto digan, vamos a hacer el nuevo Revit y en 3 años, sin levantar capital, que esto es importante, sin irte a un fondo de venture capital y tal, puedan hacer esto? Claro, y lo inevitable es preguntarse, ¿somos tontos? O sea, todos los programadores inteligentes están en otras industrias como la de los videojuegos y nosotros no tenemos programadores, y todos nos hemos quedado con los programadores torpes, ¿no? Claro, la respuesta es que no. ¿Sabes? Hay programadores muy válidos en nuestra industria, pero el problema que tenemos nosotros es que, o la ventaja con la que juegan ellos, es que ellos no tienen que hacer todas las piezas cada vez que hacen un videojuego, porque existe una cosa que se llama motores de videojuegos, y seguro que algunos de aquellos suenan. Está Unreal Engine, Unity, Godot, hay más, y hay de todo, hay comerciales, hay de código disponible como Unreal Engine, hay totalmente open source como Godot, y un motor de videojuegos, que es una palabra así como muy arcana, no es nada más que las piezas que necesitas para hacer casi cualquier videojuego. Es decir, el máximo común denominador. Y curiosamente, estas piezas son precisamente las piezas más difíciles de hacer. Las piezas para las que necesitarías matemáticas, álgebra lineal, conocimiento de gráficos de bajo nivel, geometría computacional, física aplicada a programación, claro. Todas estas piezas
ya vienen dadas por un motor de videojuegos. Tú no tienes que sentarte a decir, a ver cómo consigo que mi juego tenga buenos gráficos. Coges un Real Engine y ya tienes buenos gráficos sin tener ni papa de matemáticas, ni de gráficos, ni nada. De forma que la gente de Hollow Knight, y bueno, cualquier persona que haga un videojuego utilizando un motor de videojuegos, que es como el 99% de, incluso más, de títulos que salen, solamente hacen las piezas que aportan valor al videojuego. Porque seamos sinceros, nadie compra un videojuego por el motor gráfico, nadie compra un videojuego por el motor geométrico. La gente compra un videojuego pues por la historia, por lo que te hace sentir, por lo que te divierte, ¿no? Por estas piezas del final, que además, si os fijáis, no voy a decir que son fáciles porque tienen su dificultad, pero ostras, el no tener que saber matemáticas y geometría computacional y alta computación para hacerlas, pues obviamente la barrera de entrada, al menos por la parte técnica, es un poquillo más baja, ¿no? Y ese es el motivo por el cual el equipo de Team Cherry pudo hacer Hollow Knight con estos recursos y en este tiempo, no porque sean unos genios, sino porque utilizaron Unity y toda esta parte de gráficos y de colisiones y de físicas y un montón de subsistemas más que tiene Unity y cualquier modo de videojuegos, ya les venían dados. Entonces, nosotros nos preguntamos qué pasaría si, si hiciéramos lo mismo en el sector de la construcción, es decir, si implementásemos el máximo común denominador de todos los softwares de construcción. Porque sí, cada software es distinto, igual que cada videojuego es distinto. No es lo mismo un Class Detector o una herramienta de revisión de modelo como Vincolab o como Solibri o como Navisworks. Eso no es lo mismo que una herramienta de control de obra como Vexel o como, ¿cómo se llama? Como Primavera, ¿no? Y eso no es lo mismo que un modelador como Revit o como Archicad o como Tecla. Está claro que no son lo mismo, pero tienen cosas en común, porque todos necesitan un visor 3D que sea lo más eficiente posible, todos necesitan un sistema de UI que más o menos es igual, todos necesitan, en fin, todos necesitan cosas que son difíciles de hacer, porque os animo a intentar hacer un visor en la web, que ahora todo está en la web, ¿no? Que represente 1 millón de objetos únicos del sector de la construcción a 60 fotogramas por segundo, no es un problema fácil, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos en Data Open Company es sencillamente eso. En realidad, estamos innovando muy poco, ¿no? Porque no nos estamos inventando nada nuevo. Estamos cogiendo los mismos problemas que se han resuelto decenas de veces en el sector, de forma privada, individual y con el objetivo de vender una suite de licencias a alguien, pero en lugar de hacer eso, los estamos haciendo open source, de forma que nadie tenga que volver a resolver ese problema de nuevo. Y claro, la ventaja de esto que estamos haciendo es que ahora puede llegar un nuevo jugador y competir en igualdad de condiciones. Y luego habrá otros muchos factores a la hora de tener éxito. No, esto no significa que de pronto todas las empresas vayan a facturar 100 millones, pero sí que significa que cuando llegue una nueva startup con pocos recursos, ya no va a tener que volver a inventarse un visor 3D y ya no va a tener que volver a inventarse un sistema de UI o un sistema de transferir modelos de forma eficiente o un motor geométrico, porque todas esas cosas que son problemas comunes ya los hemos resuelto nosotros para todos. Y bueno, esto honestamente empecé yo solo y cuando empecé no os voy a engañar, la verdad es que mi conocimiento de programación era muy limitado porque yo empecé a programar, como digo, cuando estaba en CIPE muy tarde, con 20, 25 años, puede ser. Y bueno, poco a poco fui aprendiendo, tuve la suerte de conocer gente que sabía más que yo y de la que pude aprender un montón. Y a día de hoy, pues tenemos una comunidad de gente. Creo que ahora mismo tenemos como, no sé, más de 10.000 personas aquí metidas, una comunidad de gente creando software BIM, gente haciendo emprendimientos, startups, empresas haciéndose productos a nivel interno. Y esto cada vez crece más y a día de hoy creo que hay ya más de 1.000 empresas utilizando nuestra tecnología. Y bueno, algunas de ellas son bastante grandes. Por ejemplo, estamos trabajando con RIP o RIB, que igual os suena, son los dueños de Presto, porque van a hacer software con nosotros. Hemos trabajado con Acciona, hemos trabajado con Ferrovial, estamos trabajando con FCC, todos grandes constructoras. Y bueno, en definitiva, pues estamos trabajando cada vez con más gente, cada vez la tecnología va avanzando más y ya estamos realmente cerca de tener todas las piezas al mismo nivel que los grandes jugadores, ¿no? Y ahora voy a entrar un poco en detalle en este tema. Em,
hemos hecho no voy a aburriros mucho con este tema, pero bueno, hemos hecho básicamente un sistema, no un motor gráfico, porque nuestro motor gráfico es 3JS, pero hemos hecho todo un sistema de 3D que nos permite representar a millones de objetos súper eficientes y en agosto en agosto o en septiembre vamos a hacer una release que va a ser incluso más, ¿no? Ya ahora mismo, para que os hagáis una idea, nuestra tecnología 3D, que está todo, además está el código, lo podéis ir y ver, es todo gratis y open source, está al mismo nivel que la de Autodesk, que la de Trimble, que la de Bentley Systems. Todavía hay algunos que nos ganan, que son básicamente Dalux y Vincolab, pero ya a partir de la release que vamos a hacer próxima, eso ya vamos a estar, no voy a decir mejor, pero por lo menos en la misma liga que Dalux, ¿no? Que está todo el día súper pesado el LinkedIn diciendo el mejor, le anuncio este que han promocionado de el mejor visor BIM del mundo. Digo, bueno, pues ya no. O por lo menos ahora va a haber alguien que va a tener como el 90% de lo que tú tienes, pero sin tener que pagar la licencia. Y bueno, sí, no sé, este es por ejemplo la instalación de un hospital entero. Este ejemplo ya tiene tiempo, ahora os enseñaré unos ejemplos un poco más recientes, pero bueno, veis que todo corriendo en el navegador, todo totalmente compatible con IFC. O sea que la verdad es que a nivel tecnología pues hemos avanzado mucho y ya cualquiera pues puede crearse herramientas así de eficientes, 3D en el navegador y hacer un montón de cosas básicamente, ¿no? A ver, también obviamente, bueno, sí, esto es otro ejemplo que hice hace ya tiempo, que sí, esto ya, perdón, este ejemplo ya tiene un tiempo, con lo cual ya la performance está incluso mejor, pero bueno, veis que cargando la instalación entera del hospital, en el móvil, súper rápido en el navegador, porque como es web, pues corre básicamente en cualquier parte, ¿no? Esto, tú ves un frigorífico inteligente, lo abrís y se abre igual y iría rápido igual. O sea que hemos avanzado bastante. Y lo interesante de esto es que como todo es JavaScript, si no lo sabéis, es el lenguaje de programación de los navegadores web. Y como todo ahora es web, pues eso significa que es como un poco la lengua franca, ¿no? Y significa que con esto se puede hacer casi cualquier cosa. Este ejemplo también tiene tiempo, pero me parece bastante divertido porque creo que ilustra un poco lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Esto era Twitter antes de ser adquirido por Elon Musk. Y aquí veis que lo que hice fue, hice ingeniería inversa de la página cliente de Twitter y creó una extensión de Google Chrome donde básicamente metí un modelo BIM en un tweet. Y era interesante, la idea era, bueno, cualquier persona, era un experimento, ¿no? Pero yo pensando, bueno, cualquier persona que tenga esta extensión de Google Chrome, pues podrá ver en Twitter podrá utilizar Twitter casi como para ver modelos BIM y de Reality Capture y más cosas, ¿no? Entonces, bueno, nada, esto es una integración también con SharePoint, que yo sé que en nuestro sector el ecosistema de Microsoft está ahí metido bien hasta la médula, ¿no? Y pues es súper fácil hacer herramientas. Lo que es, conozco muchas empresas montando un CDE encima de SharePoint y vendiéndolo. Yo pienso, ostras, pero es que esto ya cualquiera se lo puede hacer, ¿no? Y ahora hablaré un poco más de lo que se puede hacer a día de hoy, porque incluso si no programáis, vosotros a día de hoy ya podéis hacer todo esto totalmente gratis y fácil, ¿no? Ahora, al final os diré cómo, pero bueno. Por terminar un poco el tour de cosas, bueno, sí, esto también era con la aplicación de Microsoft Teams, de ostras, te imaginas poder tener una reunión y todos aquí en el modelo y ver al resto, como ver a la gente aquí en tiempo real, como si fuera un juego multijugador, pues también se podría llegar a hacer, ¿no? Obviamente también tenemos toda la parte de civil resuelta, leemos IFC 4.3, con todo, con las alineaciones, con todos los elementos de carretera, o sea, no es solamente para edificios, cualquier modelo BIM ya lo podemos leer y básicamente escribir también. Bueno, y esto es un ejemplo que se hizo hace ya también tiempo, pero bueno, siguiendo la alineación y se ven perfectamente, pues, todos los elementos de la carretera representados perfectamente, ¿no? Como decía al principio, una aplicación BIM es mucho más que simplemente una vista 3D, con lo cual sí, también hemos hecho un sistema completo de UI que permite hacer pues algo que se ve como una aplicación BIM directamente como bastante ya pulida, pero tener esto en 5 minutos, ¿no? Incluso con elementos flexibles y bueno, todo esto ya lo tenemos y todo lo que veis es básicamente gratis y open source, ¿no? Y este ejemplo está un poco desactualizado. Ahora os enseñaré uno un poco más reciente, pero sí, tenemos ya nuestro motor geométrico y lo estamos mejorando y ya estamos empezando a tener herramientas de modelado. Este ejemplo es bastante antiguo, ahora os enseñaré un poquito más maduro, ¿vale? Pero básicamente
es muy probable que dentro de 12 meses tengamos todas las piezas. Y cuando digo todas las piezas, no quiero decir que tengamos todo terminado, pero sí que al menos tendremos una primera versión de todas las piezas que se necesitan para hacer cualquiera de los softwares de usuario final que tenemos en el sector. Desde un Revit hasta un Vincolab, pasando por un Tecla, por un Vexel y básicamente cualquier herramienta, ¿no? Ahí siempre habrá cosas por hacer, habrá temas de simulaciones, de cálculo estructural, de análisis de elementos finitos, pero bueno, también hay gente haciendo esas cosas open source, con lo cual a mí no me preocupa demasiado. Y antes os voy a enseñar un par de ejemplos un poco más recientes y os voy a contar, por si os interesa, cómo podéis utilizar esto, si queréis probarlo, si queréis, no sé, si os da curiosidad. Algunos ejemplos un poco más recientes, ¿vale? Toda la parte de Class Detection la tenemos ya en beta, ya está probando gente, están muy contentas, pero esto probablemente saldrá después de verano y esto significa que ya se puede hacer cualquier herramienta de coordinación completa con todo, con la matriz, con la compatibilidad con BCF, con todo. Vamos, haceros como un competidor de Vincolab ¿cómo se dice? Solibri o de Navis y salir ahí, ¿no? O utilizarlo internamente en vuestra empresa y ahorraros el dinero de la licencia. Tema de construcción, de tracking de construcción, ya lo tenemos también bastante avanzado y esto, todas estas cosas que estoy enseñando están en beta, por eso no están en la presentación, pero para daros como una imagen de todo lo que va a venir en los próximos semanas o meses, ¿no? Tema de gemelo digital, con todos los shaders, que esto pues es un poco lo mismo que tienen en Autodesk Tandem, ¿no? Pero sin pasar por la parte de API de Autodesk y todo. Esto también, todas estas cosas ya te digo que no nos las hemos inventado nosotros, ¿no? Básicamente vamos viendo problemas que van resolviendo otros y haciendo exactamente lo mismo. Porque me parece que hay como una especie de falsa premisa que tienen muchas empresas y yo supongo que lo dicen, no sé hasta qué punto lo dicen, para convencernos a nosotros o para convencerse a sí mismos, que no, pero esto es muy complicado, no vas a poder hacerlo. Digo, mira, chico, hay un programador en tu empresa que ha podido hacer esto. Y probablemente sea un programador promedio, porque por definición casi toda la gente es promedio, ¿no? Hay poca gente brillante en el mundo por pura definición matemática, entonces es muy probable que yo pueda hacerlo, ¿no? Y esto, que es una cosa bastante reciente que sacó Autodesk Forma, pues también lo hemos hecho que no tiene ninguna complicación, que es el tema de soleamiento, ¿no? De forma que puedes colorear el modelo para ver cuántas horas de sol recibe el modelo en un día según la localización geográfica y es como va como acumulando radiación solar directa, ¿no? Y es interesante para hacer cosas de soleamiento que para los países del norte es súper importante con el poco sol que tienen. También hemos empezado a experimentar un poquito con temas de esto, de fluidos, de vientos y nada, todos estos temas con los que Autodesk Forma ahora está tan activo y hemos dicho, bueno, pues si ellos pueden, nosotros también, ¿no? Tema generativo, esto todavía está muy verde, pero es todo lo que hacen TestFit y Finish 3D y todas estas aplicaciones donde básicamente, pues, sí, lo de generar automáticamente edificios con un set de reglas y demás, pues también estamos mirando cosas por ahí. GIS, obviamente, el GIS a día de hoy ya está totalmente accesible, con lo cual crear aplicaciones GIS donde tienes en el mismo espacio 3D edificios y edificios, quiero decir, viniendo como si fuera Google Maps o Google Earth y modelos BIM, pues es totalmente, como se dice, como trivial, ¿no? No tiene ningún misterio. Y entonces hicimos esta aplicación que se sale un poco de lo normal porque tiene gráficos un poquito mejores con las nubes volumétricas y demás, pero donde teníamos la ciudad de Tokio, si no me equivoco, y aquí se pueden poner modelos BIM y están en el mismo espacio, ¿no? O sea, que tú te mueves y lo ves que hay como oclusión, o sea, que el modelo BIM tapa lo de atrás y lo de atrás tapa el modelo BIM si se pone delante, y bueno, todo dentro del mismo entorno 3D, ¿no? También lo vamos a publicar. Sí, Reality Capture y Gaussian Splat también lo tenemos. Ahora mismo, justo acabamos de terminar en beta un visor que es capaz de representar nubes de puntos de, no sé, 70 gigas y procesándolas primero, claro, que procesarlas se tarda un ratito, pero una vez procesadas se abren en un segundo y se pueden streamear y se ven súper rápido, ¿no? Y también Gaussian Splat, que esto es un Gaussian Splat de la ciudad de Sevilla, por cierto, donde yo soy, en la catedral, que es muy bonita. Si no habéis venido, pues os recomiendo visitarla. Y nada,
todo esto también vamos a sacarlo y todo esto también dentro del mismo sistema, digamos, mundo 3D de 3JS, con lo cual si planteáis aquí un modelo BIM estará todo perfectamente integrado, ¿no? Y podéis hacer raycast, o sea, podéis clicar cosas y todo se integrará bien, ¿no? Y esto que también está muy verde, pero que también lo anunciamos para ver qué interés despertaba, que era, ostras, podríamos tener gráficos un poquito mejores, como hacen toda esta gente de Lumion y de, ¿cómo se dice? Los que adquirieron Epic Games, no me acuerdo, ya son tantas, Twinmotion, ¿no? Eh, pues todo esto, claro, podemos tener gráficos como ellos y hemos empezado también a mirar iluminación indirecta realista en el navegador, corriendo rápido y bueno, ya veremos. Y una última demo, que es lo que os dije al principio, que la demo que os enseñé antes está un poco desfasada, pero sí, ya tenemos lo de modelado bastante empezado, tenemos tipos, tenemos como el equivalente a las familias de Revit, ¿no? Donde se pueden definir tus tipos y hay parámetros de tipo y parámetros de instancia y tenemos el snapping para dibujar de forma como muy precisa. Tenemos materiales, tenemos, bueno, básicamente con lo que vamos a construir cualquiera podría crearse un modelador y trabajar ya con los modelos BIM que ya existen y básicamente, pues, editarlos, no solamente crear elementos nuevos, sino editar elementos existentes y realmente podríamos coger, por ejemplo, un IFC, que yo sé que es uno de los principales dolores del IFC, y traerlo aquí y editarlo nativamente y luego guardarlo y llevarlo a otro sitio. Bueno, poco a poco, yo creo que todo esto estará público y disponible antes de 10 meses, veremos a ver. Como digo, no estará todo terminado, pero estará bastante avanzado y vamos a seguir haciéndolo. ¿Y esto por qué es importante y por qué tiene relación con la IA? Pues porque hasta hace menos de 2 años, todo este trabajo que estábamos haciendo nosotros solamente estaba accesible para los programadores, porque para montar una aplicación como esta en el navegador necesitabais saber HTML, CSS, JavaScript y Git y probablemente GitHub y un montón de cositas que tienen una curva de aprendizaje. Pero es que ahora con IA ya no hace falta nada de eso, porque ahora con IA podéis coger em, cualquier asistente de IA, desde Cloud hasta no Cloud Code en el caso de Anthropic o Codex, si no me equivoco, en el caso de OpenAI o ChatGPT. Es decir, podéis coger cualquier IA y decirle, quiero que me hagas una aplicación como esta. Y es súper sencillo, porque es tan fácil como irse, por ejemplo, a nuestra documentación, que también está abierta y es gratis, y, y básicamente em, veniros aquí a cualquier, yo qué sé, por hacer una demostración como muy fácil, ¿no? Crear una carpeta, CSS y decir, vale, y decir, vale. Y decir, yo lo voy a hacer con la consola sencillamente porque es más sencillo, pero, o sea, pero podríais hacerlo con la aplicación de escritorio de cloud, no pasaría nada, ¿no? Entonces, aquí la clave está en que podéis veniros, por ejemplo, a decir, venga, voy a hacer, ¿cuánto se tarda a día de hoy con IA en crear una aplicación, ¿no? Y podéis venir aquí básicamente a Words y en Words, que es el tutorial de cómo hacer un Hola Mundo básicamente con nuestras librerías, una aplicación que vemos de los BIM y navega por ellos y demás. Y decir, y bueno, esto probablemente tardará como 3 o 4 minutos, con lo cual es un poco anticlimático porque no es como inmediato. Pero veis que sin absolutamente saber nada de programación, a día de hoy podéis ya coger toda nuestra tecnología, todo lo que os he enseñado, que o bien está público o estará público dentro de muy poco, y empezar a construir. Y eso significa que cualquiera, dentro de nada, cualquiera va a poder hacerse su propio software al mismo nivel que los grandes jugadores. Eso no significa que vayan a quedarse sin negocio, tampoco significa que cualquiera vaya a salir al mercado y facturar 100 millones como factura Lux, ¿no? Pero sí que significa que la barrera de entrada ahora es tan baja como en el sector de los videojuegos o incluso más. Con lo cual es interesante porque todas las empresas que a día de hoy se están quejando de las licencias que pagan, que no les hacen caso, ahora tienen una alternativa. Y tendrán alternativas porque aparecerán nuevos jugadores que les ofrecerán alternativas o porque ellos mismos tendrán la agencia de poder crearse su propio software desde cero
donde todos los argumentos tradicionales que había antes para no crear software, que era, es que cuesta mucho hacerlo, es que hace falta tener a alguien que sepa, es que mantenerlo cuesta mucho dinero, pues la realidad es que cada vez menos, porque cada vez la IA es más lista, la IA nunca será más tonta que hoy. Pero además, nuestras librerías van a seguir avanzando cada vez más rápido, porque nosotros también programamos con IA a día de hoy, ¿no? Y cada vez nuestra tecnología va a avanzar más deprisa, vamos a tener más piezas y cada vez la gente creando cosas encima nuestra, también con IA, van a, van a tener más potencia para hacer cosas más chulas, ¿no? Y sí, hay mucha gente que dice, pero es que la IA no es sostenible porque está subvencionada y el día que quiten la subvención va a ser mucho más cara. Y eso es cierto, pero en parte, porque los modelos open source cada vez avanzan más y el hardware cada vez avanza más. Y creo que yo llegué a ver de niño pequeño, cuando teníamos un disquete de memoria que mucha gente joven ya no sabrá lo que es, que dentro podía tener, no sé qué capacidad tenía, eran kilobytes, ¿no? Claro, a día de hoy sería impensable tener un dispositivo de almacenamiento que tiene kilobytes de menos de 1 megabyte de capacidad, ¿no? Y fijaos los ordenadores que tenemos hoy. Yo creo que esto ha llegado para quedarse y que sí, puede que lo que hay a día de hoy esté subvencionado y que, bueno, como todo, ¿no? Haya retos económicos, haya retos ambientales, pero lo que yo tengo claro, y lo digo como programador profesional, es que no hay vuelta atrás. Y que en el futuro cualquiera va a tener el poder de crear el software que necesite. ¿Qué impacto va a tener eso en la realidad operativa de cada persona? Pues, no sé, supongo que lo veremos en los próximos años, ¿no? Pero a mí me parece muy loco, porque, por poner un número, ¿no? Podéis pensar que hay empresas como, por ejemplo, Vincolab, o podría ser Vincolab o cualquier otra, ¿no? Que factura, si no me equivoco, 14 millones de euros al año, que son como más o menos, creo que no sé la conversión, pero serán 14 millones de dólares al año, aprox. Y podéis hacer algo que se acerca mucho, mucho al producto que ellos venden. ¿Qué impacto va a tener eso? Pues no sé, supongo que lo descubriremos, ¿no? Pero bueno, nada, esto sigue aquí pensando, pero yo os puedo garantizar, he hecho esta demostración miles de veces, que al final básicamente me va a crear un repositorio local y voy a poder... mira, ya parece que está terminando y ahora probablemente me la querrá enseñar. Pero habéis visto, ¿eh? Una frase, le he dado la documentación y directamente él me ha hecho todo. Y si me dices, bueno, pero es que yo me gustaría entender lo que ha hecho, pues no hay problema, le puedes preguntar, explícame paso a paso lo que has hecho. Y tenéis un profesor incansable que os enseñará desarrollo web y con el que podréis hacer un millón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, voy a ver si esto ya... Vale, ya está a punto de terminar. Y cuando termine, os la podré enseñar y veréis que bueno, que lo ha hecho, ¿no? Mientras tanto, vamos a ver. Mira, ahí ha salido. Mira, ha creado todo esto. Yo no le he tenido que decir nada. Él básicamente con lo que le dije, indicaciones y tal, ha podido, ¿vale? Y aquí ha abierto el navegador y tengo la aplicación completa creada, ¿no? Y está todo funcionando perfecto, cargando el modelo BIM que tenemos de ejemplo, que pronto lo vamos a cambiar, vamos a poner uno un poco más chulo porque este es el de ejemplo clásico de Autodesk, pero bueno. Y nada, puedo navegar en 3D directamente una web y aquí puedo hacer lo que quiera. Y cuando saquemos todo lo que os he enseñado, pues fijaos, podréis cargar aquí de todo. Entornos GIS, Reality Capture, podréis montar un modelador, podréis empezar a editar este edificio, montar cosas encima, bueno. Así que nada, yo sé que suena todo un poco alienígena cuando uno está en el día a día con las aplicaciones de usuario final, pero bueno, esto es lo que se viene y viene rápido, así que veremos. Nadie sabe lo que va a pasar, yo tampoco, pero bueno, veremos a ver. Fijaos, ya incluso hay un cursor que esto es cloud controlando mi navegador, ¿no? Lo cual es un poco increíble. Bueno, nada, esto es todo. Espero haber dado como una visión global un poco de todo esto y cualquier duda, estoy en LinkedIn, no muerdo y me podéis preguntar, agregar y preguntar lo que necesitéis. Infinitas gracias, Antonio, por aceptar la invitación y por socializarnos
toda esta tecnología, toda esta infraestructura, todo este conocimiento que me atrevo a decir que a veces podría decir uno que no es de tan fácil acceso para aquellos que solo hablamos el castellano, ¿no? Siento que sí, el idioma universal o el idioma global donde más hay información es en inglés y cruzarnos a alguien tan activo, un caso de éxito como tú, nuestra lengua, honestamente lo vemos como un privilegio. Así que muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por la invitación. Como siempre, un placer. Eh, Florencia, no sé si tengas comentarios o tal. Yo tengo como varias ideas ahí misceláneas que se me ocurrió mientras presentaba Antonio. Sí, Cuéntanos. antes que nada también agradecerte y también impresionante la trayectoria y me acuerdo cuando, o sea, nos cruzamos en el hackathon de Copenhague, pero no llegamos a interactuar, pero me acuerdo y donde estaba That Open en ese momento a lo que está ahora, ya es impresionante y tengo muchísima curiosidad en muchas cosas, pero también mencionaste como para estar a nivel del BIM que conocemos ahora, hacen falta muchas líneas de código, ¿verdad? Pero lo que nos mostraste es como que ya estás, ya estás básicamente llegando a ese tope de la carrera, pero en tu visión y si tendrías que hacer una proyección, eh, ¿cómo ves eso? ¿O ya consideras que, ok, el release que vas a tener a fin de año es ok, es el empate? Bueno, es que estamos hablando de un área de juego muy grande. Entonces no es una cuestión de sí o no, es una cuestión de, como habría que hablar de temas concretos. Yo creo que con lo que vamos a sacar después de verano, no a final de año, después de verano, cualquier persona podrá crear un producto muy similar a Dalux o, bueno, quitando toda la parte de hardware, de Reality Capture y tal que tiene ellos. Nosotros podemos visualizar, pero no tenemos obviamente dispositivos para capturar, ¿no? Pero, pero a nivel de software, de Dalux, de Solibri, de Vincolab, de cualquier CDE, como ya no sé ni cómo se llama PIM 360 o ACC, o sea, todo eso ya se podrá hacer después de verano. Y sí, de aquí a 10 meses, que es más allá de diciembre, veremos cuánto tardamos, se podrán hacer modeladores. Si se podrá hacer en nuevo Revit, probablemente no, porque Revit es un software muy extenso, no por complejidad, sino porque es mucho. Pero lo cierto es que hay muchos usuarios que a día de hoy no necesitan el 100% de Revit. No sé, yo recuerdo que estaba hablando con una persona que trabajaba en una empresa muy grande de venta de ropa y me decían que su problema es que ellos tenían que construir a nivel global una tienda cada 3 días y utilizaban Revit para eso. Claro, seguramente utilicen como el 2% de lo que Revit les ofrece, pero porque Revit es la herramienta para todos, con lo cual tiene que tener todas las herramientas, ¿no? Probablemente esa gente con nuestra tecnología podrá hacer una herramienta mucho más adecuada a lo que necesitan hacer, lo que les ahorrará tiempo, les ahorrará dinero, o contratarnos a nosotros o contratar a un tercero que coge y les haga la herramienta que necesitan. Entonces está por ver qué impacto va a tener eso. Yo Buenísimo. no lo sé, no sé, a lo mejor no tiene ningún impacto, a lo mejor cambia de arriba abajo todo, pero hay gente preguntándose si se podrá seguir vendiendo software a partir de 2030, ¿no? Buena pregunta. Eh, yo cuando estaba haciendo mi presentación dejé una grieta entre el FBX o el OBJ y el GLTF. Tú hablabas de IFC, fragments, que tengo yo entendido son formatos, ¿no? Si nos puedes
quizás para los que no entiendan ese lenguaje o no sepan qué es un IFC, un fragments, como dónde está ubicado en la línea, si se puede hacer se puede trazar una línea entre los formatos tradicionales como FBX, OBJ, eh, GLTF, ¿dónde encaja, qué utilidad tiene el IFC y el fragments? Y sí, esa es la pregunta. Sí, a día de hoy hacer conversores es trivial. Tú le das a Cloud dos formatos y te puede hacer un conversor muy rápidamente. Quizás un conversor global tarde un par de días, pero para un caso de uso concreto tarda minutos o segundos. Ahí en realidad la única limitación es que el formato sea abierto, porque si el formato es cerrado, el problema no es técnico, el problema es legal. Es decir, si yo mañana hiciese con Cloud un lector de archivos RVT, de archivos de Revit, al día siguiente me llegaría una carta de denuncia Autodesk. Porque esa es la definición de formato propietario. No puedes abrir el formato o no puedes editar el formato sin pasar por caja. Incluso aunque no te cobren para ciertas cosas y digan, no, bueno, esto, el precio es cero, pero por caja tienes que pasar. No puedes hacerlo a tu libre albedrío. Entonces la gente, yo no sé por qué, yo creo que ha sido una estrategia de marketing brillante. Mucha gente piensa que el problema con abrir un Revit o el problema con abrir un DWG es técnico, que es muy difícil porque son como muy listos y tienen una tecnología muy avanzada. Y en realidad no, o sea, vosotros si le dais a Cloud a día de hoy un archivo RVT con las instrucciones correctas, seréis capaces de haceros un lector y un escritor de Revit, lo cual se cargaría por el camino a un montón de revenue todavía y unas cuantas empresas, pero no se puede sencillamente porque si eso ocurriese, Autodesk pondría en marcha toda su maquinaria legal. Y es así. Entonces yo diría que a día de hoy la única limitación que hay es de negocio, no técnica. Ya, pues, diciendo las cosas como son. Eh, ¿Qué otra? ¿Tienes alguna incógnita o algo que quieras aportar, Florencia? Yo iba justamente la otra curiosidad que tenía es con respecto a los grandes monopolios de empresas de software, ¿verdad? Si se daría una colaboración o más, como, o si llegaron a aproximarse a That Open, como si hubo Sí, alguna interacción. sí. A ver, en realidad, en- quiero decir, en realidad, yo te diría que a nivel técnico a la gente le gusta lo que estamos haciendo. Yo hablo con gente yo tengo amigos en Autodesk y tengo amigos y les gusta mucho y nos animan y nos piden que sigamos y todo. Es cierto que la gente de marketing y ventas no nos traga mucho, pero bueno, cada empresa es un mundo. Ahora mismo, como decía RIP, que no es una empresa pequeña, ¿eh? Son como 2.000 trabajadores. Está trabajando con nosotros y van a utilizar nuestra tecnología open source para hacer aplicaciones. O sea, y hay otras, por ejemplo, hemos hablado con Bentley Systems y los términos son muy amables. Y de hecho, Cesium, que fue la empresa GIS que adquirieron, está utilizando nuestras librerías. O sea que en ese sentido, las opiniones son muy diversas y yo creo que ahí en realidad el único obstáculo está en que normalmente los tomadores de decisiones no son ingenieros, son gente o de ventas o de negocios. Y eso está muy bien para algunas cosas, pero también tienen una visión un poco parcial en otras. 100%. Muy bien, muy bien. Eh, a ver, le podemos ir dando cierre a la sesión. Eh, Igual antes de cerrar, me pareció interesante tu mención de que aquí hice una anotación. Tu mención de que la web, el JavaScript, el IFC como lengua franca, eh, me pareció interesante eso y quizás
también como tratándolo de atar con mi presentación, ¿usted considera que hay una red, hay una plataforma más grande que la web donde podemos estar como gravitando, donde queremos participar, donde queremos exponer nuestro diseño, nuestros emprendimientos? O digamos que hoy en día ese es el plató, digamos, como que todo exista en la Comunópolis o en la web. Además del mundo físico, supongo que también está implícito en la profesión. Bueno, por ahora yo diría que la web es la plaza del pueblo, ¿no? Todo el mundo está migrando sus aplicaciones a la web. Si ponéis en Udemy, yo lo probé hace años, yo no sé cómo estará a día de hoy, lo probé hace años, pero si ponéis en Udemy, digo Udemy o cualquier plataforma de cursos online, cómo hacer una aplicación de escritorio, no vais a encontrar prácticamente nada. A lo mejor si tenéis suerte algo de Electron, que es así como multiplataforma, pero muy, muy poco. Eh, la- por un motivo muy sencillo, es que la web hace la distribución muy fácil. Es que pedirle a un cliente que entre en un sitio, se descargue un ejecutable, lo instale. Eso sin contar con el tema de que tienes que hacer una distribución para cada sistema operativo y cada uno con sus problemas y salvedades, con lo cual el esfuerzo de desarrollo es mucho mayor. La web sí tiene diversos navegadores, pero el orden de magnitud de los problemas es mucho menor. Gracias. Yo creo que le podemos dar cierre a la sesión. Sí, creo que nutre mucho y complementa mucho la agenda de Digital Futures y será muy bien recibido y de seguro va a detonar algo en los oyentes, algo en la comunidad hispanohablantes para que también participen en esto que está ocurriendo hoy en día. Y quiero también reiterar que el precio que hay que pagar para entrar es relativamente bajo, ¿no? Es quizás lo más bajo que ha estado en la historia, ¿no? Solo el lenguaje y pues tratar de usar algún modelo económico. Yo recomendaría Cursor y Composer, que está buenísimo, pero también hay muchos allá afuera, open source y demás. Pero bueno, esas son mis últimas palabras. Gracias, Antonio, y gracias a nuestros oyentes. Esa es una sesión pregrabada, pero el día sábado 25 vamos a estar ahí en el chat recibiendo sus preguntas y demás para darle continuidad a la sesión. Muchísimas gracias.